Nuestra fundación tiene 20 años de trayectoria en el país, a lo largo de los cuales se ha dedicado a brindar oportunidades de desarrollo a los ecuatorianos vinculadas al uso de la tecnología en 4 ejes de acción. La educación, a través del cual implementamos proyectos de educación digital dirigidos a docentes y estudiantes para el correcto uso de la tecnología en el ámbito educativo y la reducción de la brecha digital. El otro eje es la empleabilidad, que es el programa de formación en emprendimiento y empleabilidad dirigido a jóvenes y adultos que tienen el objetivo de prepararlos para el mercado laboral digital. El eje de voluntariado, a través de este eje, canalizamos el espíritu solidario de los colaboradores de Telefónica Movistar mediante adecuaciones de espacios educativos, talleres de alfabetización digital y la participación en proyectos sociales. Y el cuarto eje es el que nos trae hoy a esta sala, que es el eje de la cultura digital, que tiene como objetivo brindar una visión más digital de la cultura a través del proyecto Espacio Fundación Telefónica, que es un proyecto global, es un espacio cultural que se encuentra también en Madrid, en Buenos Aires, en Lima y en Santiago de Chile. El Espacio Fundación Telefónica es un centro cultural en el cual realizamos exposiciones como la que acaban de visitar, charlas, talleres, conciertos y otras iniciativas que incorporan a la tecnología como facilitador del aprendizaje y para el acercamiento a las artes. El evento que nos reúne hoy forma parte de la programación paralela de la exposición Julio Verne, Los límites de la imaginación, que ha sido visitada ya por 3.500 personas y que estará abierta al público hasta el mes de junio. Así que todavía quienes no hayan podido venir, pues pueden acercarse. Titulamos el evento de hoy La Vuelta al Mundo de Julio Verne en 80 minutos. Y hemos desarrollado este evento con mucho orgullo y muy contentos en alianza con la Academia Ecuatoriana de la Lengua, cuyos representantes me acompañan aquí en tarima. Bienvenidos. Bajo la moderación de Diego Araujo Sánchez, miembro de número de la Academia, Francisco Proaño Arandi, narrador, poeta, crítico literario, diplomático y también miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, compartirá con nosotros su visión acerca de la obra de Julio Verne. Asimismo, Susana Cordero, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, leerá las notas que preparó para este encuentro el novelista, catedrático universitario, crítico, antropólogo y comunicador social Santiago Páez, quien desafortunadamente no podrá acompañarnos esta noche porque se encuentra afectado de salud. Ahora, sin más preámbulos, iniciemos este pequeño viaje de 80 minutos y desbordemos los límites de la imaginación junto a este experimentado e ilustre panel que nos acompaña. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar. Creo que este diálogo pretendo que sea de lo más informal posible, con la participación no solo de quienes están conmigo aquí, Francisco Proaño y Susana Cordero, sino con la participación de todos ustedes, ¿no? Hemos acabado de ver una visita guiada de la exposición Julio Verne, Los límites de la imaginación, y antes de hacer una breve presentación de las personas que expondrán sus trabajos, quisiera yo solo dejar 3 ideas que se me ocurren sobre este mundo de Verne para este viaje que vamos a emprender en solo 80 minutos. Una de ellas es, tiene que ver precisamente con aquello de los límites de la imaginación. Quizás la inferencia que hacemos al ver la exposición es el que no tiene límites la imaginación, y hay una zona de ambigüedad entre la imaginación y la realidad. Y sobre todo, pues la gran lección de Verne es aquello que es soñado, aquello que es imaginado con intensidad, finalmente anticipadamente, al cabo de los años, se convierte en realidad, y la exposición que acabamos de ver nos da pues los indicios principales de eso, ¿no?
el Nautilus, pues es un antecedente del submarino, inspiró, nos dice la exposición, a quien se aventuró a hacer el primer submarino y a fotografiar en el fondo de los mares, ¿no? Y pues asimismo he leído, no he conseguido la novela de Verne, París en el siglo XX, una novela póstuma de Julio Verne, que no se publicó porque era excesivamente pesimista, dicen, pues que nos anticipa ya el Internet, una especie de sistema de comunicación, de telégrafo universal, ¿no? Y tenemos el viaje a la Luna, y tenemos la influencia en la creación de los en los aeroplanos, en la aviación, ¿no? Precisamente con la vuelta al día, la vuelta al mundo en 80 días. Estaba pensando en el título de Cortázar, ¿no? Que de alguna forma es un homenaje a Verne, aunque muy poco se dice. El libro de Cortázar, La vuelta al día en 80 mundos, es más bien una miscelánea de una serie de cosas, de textos, desde poesía, ensayos, etcétera, pero finalmente es un homenaje de Julio a Julio. Entonces, bueno, esta es la primera idea, el tema de la fantasía, ¿no? Cómo la fantasía, la ilusión precede a la realidad, y entonces si precede a la realidad, los límites son imprecisos, al menos, ¿no? No hay límites, diría yo, para la imaginación. Una segunda idea que yo quisiera apuntar es algo paradójico. Verne es uno de los escritores más leídos, todavía es un bestseller. Alguien me decía, creo que Francisco me contaba de algún editor ecuatoriano que decía, los libros más vendidos todavía en las librerías de Quito son los libros de Verne. Sin embargo, algo debía amargar la vida de Verne, porque no tenía una especie de reconocimiento oficial de un gran escritor, digamos, de un escritor artista, una consagración del gran artista. Y a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, revisar en Harold Bloom, en el canon occidental, no se menciona a Verne. Prueba de esta supervivencia, de esta especie de paradoja, ¿no? De un gran éxito, de un gran escritor que ha inspirado a generaciones jóvenes, y sin embargo, pues no es de alguna forma reconocido en lo que él tal vez quería como más propio, ¿no? Sin embargo, Francia, por supuesto, lo ha reconocido. Hay una edición de la Pléiade, que es una consagración de los grandes, diría yo, de los clásicos en lengua francesa, y esta es un justo reconocimiento de Verne, ¿no? Y una tercera y última idea es esta: Verne fue un hijo de su tiempo, de alguna forma desde la ubicación de las tendencias literarias, está influido por la corriente romántica, ¿no? Sin duda, Verne está influido. Yo creo que parte del predominio de la imaginación en la obra de Verne tiene raíces románticas, ¿no? Pues esta miseria del hombre cuando razona, y esta capacidad infinita de creación cuando sueña, lo apuntaron los románticos, y algo de eso hay en Verne. Pero en Verne además se da una mezcla de romanticismo y positivismo. El gran avance de la tecnología en el siglo XIX, los avances positivistas se reflejan en la obra de Verne. La minuciosidad de los mapas, las descripciones geográficas, los espacios, la información científica, digamos, que le hace un anticipado de la ciencia ficción, están ahí. Bueno, sobre estas coordenadas trazadas tan abruptamente, van a pronunciarse nuestros invitados. Francisco Proaño Arandi es uno de los grandes novelistas de Ecuador contemporáneo, ¿no? Yo creo que la novela de él, publicada hace 10 años precisamente,
Tratado del amor clandestino, pues es una de las, si a mí me dieran a escoger de las mejores novelas de estos últimos 10 años, yo lo pondría sin duda a la de Francisco Proaño. Es una novela extraordinaria realmente, ¿no? Y claro, esa novela está precedida de una obra vasta, desde Antiguas caras en el espejo, Del otro lado de las cosas, de libros de cuentos como Oposición a la magia, La doblez, y de otras novelas hasta la última, Desde el silencio, ¿no? Del 2014. Francisco Proaño, además, es un distinguido diplomático desde 1966, me parece, y ha sido es uno de los diplomáticos que realmente ha honrado la carrera en el Ecuador. Hay que destacar, pues, el rigor intelectual, la versación de Francisco, y pues su gran talento como gran narrador. El segundo narrador que estaba previsto es Santiago Páez. Santiago Páez es 14 años menor que Francisco. Francisco es del año 44, nacido en Cuenca, para sorpresa de nosotros, porque el ámbito de su narrativa es básicamente Quito. Quito es uno de los grandes personajes de sus novelas y algunos de sus cuentos, ¿no? Santiago Páez es escritor de ciencia ficción y pues lamentablemente no va a acompañarnos esta noche, tiene una afección, pues una laringitis, y por eso no está aquí presente, pero nos ha enviado el trabajo, y vamos a empezar escuchando a Susana Cordero, la lectura. Nuestra directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua va a hacer la lectura del trabajo de Santiago Páez. Entonces, sin más, dejo con ustedes a Susana Cordero. Inmediatamente tendrá la participación Francisco Proaño Arandi, y pues haremos preguntas, empezaremos el diálogo que estaba previsto con la participación de todos, ¿no? Así que muchas gracias por la presencia, y dejo con ustedes a Susana Cordero. Julio Verne, La máquina y el alma. Cuando Diego Araujo me propuso el tema de esta charla, mi primera reacción fue remitirme a una reflexión que había desarrollado hacía como 10 años en un curso sobre cultura e imperialismo. Especulación levantada sobre lo propuesto por Edward Said, el teórico palestino que titula así precisamente uno de sus libros, Cultura e Imperio. La mentada reflexión va más o menos así. Verne y el colonialismo, las aventuras imperiales. Durante más de medio siglo, los niños de Occidente y quienes crecimos en su área de influencia, aprendimos de geopolítica con escritores como Emilio Salgari, Karl May o el más importante, Julio Verne. Había diferencias entre unos autores y otros. El héroe de Salgari era un pirata asiático y el de May, un alemán que vivía sus aventuras en el Far West entre salvajes pieles rojas y bandoleros. Verne tenía decenas de héroes de variadas procedencias. Queraban, el testarudo, era turco. Héctor Servadac, francés. Los había ingleses, rusos e incluso algún chino. En una bella novela de Julio Verne, La casa de vapor, un grupo de europeos recorre el noreste de la India de 1850 en un novísimo medio de transporte, una especie de locomotora gigantesca que no necesita rieles, pues tiene la forma de un elefante mecánico y se mueve como uno de esos paquidermos. La historia está llena de aventura, pero aquí nos interesa uno de sus capítulos iniciales, el tercero.
En este, y durante 7 páginas, Verne nos cuenta de la famosa insurrección de los cipayos, soldados nativos del ejército inglés en la India, que es el telón de fondo de la acción novelesca. Escribe Verne cosas como las siguientes. Por aquel entonces se había armado a las fuerzas indígenas con carabinas modelo Enfield que requieren el uso de cartuchos engrasados. Empezó a circular el rumor de que la grasa era de vaca o de cerdo, según la religión india o musulmana de los soldados. Lógicamente, en un país donde no se utilice el jabón, porque puede contener grasa procedente de un animal sagrado o vil, se había de oponer resistencia al empleo de cartuchos que era preciso morder y estaban fabricados con grasa. El 24 de febrero, el Regimiento 34 de guarnición en Berampur se negaba a recibir los cartuchos y pocos días después era asesinado un suboficial. Esta fue la señal de comienzo y a partir de entonces sucedió una serie de hechos análogos. Hasta aquí la cita. El colonialismo de Julio Verne puede verse en muchas de sus obras, desde en historias como la señalada, manifiestamente coloniales, hasta en detalles mínimos de racismo, detalles ínfimos pero reveladores como el de la descripción del protagonista de la novela Aventuras de un chino en China, de quien se dice en pocas palabras que es tan guapo que podía pasar por europeo. Los indios y el resto de pueblos colonizados tuvieron que ver su historia contada y difundida por los colonizadores, por los europeos. Said hace una brillante inquisición sobre este fenómeno. Ranaid Gua, el historiador indio, al enfrentar este asunto estudia, por ejemplo, la historiografía de su país, diferenciando cuidadosamente una que proviene de un elitismo colonial, de otra que, inspirada en la anterior, mana de un elitismo nacionalista. Ambas tendencias, dice Gua, surgieron como producto del dominio británico en la India. El gran autor mencionado, Edward Said, ha escrito un libro que trata este tema y se titula Orientalismo, en el que trata sobre la creación imaginaria de Oriente por los europeos y critica desde a Marco Polo hasta a Nerval. Todo un sistema de pensamiento que al construir un otro oriental primitivo y exótico justificaba la acción de los colonizadores y los imperialistas. Y seguía yo, dice Santiago Páez, juzgando a Julio Verne así, encarrilado por estas rieles adustas y casi resentidas de pensamiento progresista y anticolonial, cuando recordé un texto de Fernando Savater, un artículo publicado en El País semanal hace como 30 años, en el que, para referirse a nuestras generaciones, decía: nosotros, los que lloramos con la muerte de Winnetou. Recordemos que Winnetou era el compañero de Old Shatterhand, héroe de las aventuras escritas por el alemán Karl May, aventuras que acontecían en el árido Far West de Norteamérica. Winnetou era un príncipe apache. Cabe preguntarse cómo una tribu que no tuvo visos de organización estatal tuvo un príncipe. Pero, imprecisiones teóricas aparte, debo contarles que yo también lloré con la muerte de Winnetou, el príncipe apache, el compañero de aventuras de Old Shatterhand, el infalible cazador que tenía una carabina con la culata adornada con misteriosos apliques de plata. Savater se refería a una generación que tuvo en la niñez por el mayor científico a Julio Verne y por el mejor historiador a Alejandro Dumas. Y es que esos autores, May, Salgari, Sabatine, Defoe o Julio Verne, los de nuestra niñez,
con todo lo coloniales que pudieron haber sido, fueron sobre todo trampolines para nuestra imaginación. Y así, desde esa perspectiva menos resentida, quiero regresar sobre las obras de Verne. Quiero regresar con gratitud a esas obras que leímos encandilados, aquellos que tuvimos una niñez en la que la televisión era escasa y los videojuegos no existían. Verne y la tecnología, de la máquina de vapor al Nautilus. Verne es, según los entendidos en ciencia ficción, el originador de un subgénero del steampunk definido así. Las obras de temática steampunk a menudo muestran tecnologías anacrónicas o invenciones futuristas imaginadas por los visionarios de su época, todas ellas vistas desde la perspectiva victoriana en la cultura, el arte, la moda e incluso la arquitectura. Cierra comillas. Ejemplo de esto es desde el cañón con el que Verne envía su nave a la Luna, hasta el globo aerostático de 5 semanas en globo, o el elefante de la novela mencionada al inicio. Cosa distinta y adelantada aún a nuestra época es el Nautilus, la nave del misterioso capitán Nemo, un submarino movido por energía eléctrica. Es un Frankenstein mecánico, considerando que Mary Shelley usa también de la electricidad en su ficción. El Nautilus aparece en 2 novelas de Verne, 20.000 leguas de viaje submarino y La isla misteriosa. Sobre esta última, Roland Barthes ensaya su método analítico en un artículo titulado ¿Por dónde empezar?, y habla de cómo empiezan los protagonistas de esa historia. Náufragos de un globo, perdidos en una isla inhóspita y salvaje, desprovistos de toda herramienta. Los náufragos, inspirados por una ideología de progreso y racionalidad, terminan controlando esa naturaleza y domesticándola hasta volverla una suma exitosa de vergel y plantación capitalista, con la ayuda de sus saberes tecnológicos y de la tecnología arcana del capitán Nemo que los auxilia desde las sombras. Creo que esta obra expresa la visión de la tecnología del Julio Verne que, partiendo del positivismo, de la épica de la máquina de vapor que controla el mundo, llega a considerar con el capitán Nemo y su nave la tecnología como un arcano donador de maravillas, algo poco práctico, algo que está más cerca de la magia que de la productividad exhaustiva del capitalismo, de la razón instrumental. Veamos un ejemplo de ese uso mágico de la tecnología. En el mundo de Guermantes, el narrador de Proust pasea por una ciudad de provincias casi en invierno, en la oscuridad de las primeras horas de la noche. Recorre esas calles fascinado al ver en las ventanas de las casas, ventanucos en las casas pobres y ventanales en las ricas, a sus habitantes que, como anfibios, dice, se mueven como si nadaran arremolinando el resplandor dorado que brota de las lámparas de gas. Una imagen muy similar es la que nos da Verne de esas alas de Nautilus, resplandecientes de luz eléctrica, con ventanales abiertos a las oscuras cimas del mar y a sus seres misteriosos y abisales, amobladas con un lujo que mezcla el refinamiento oriental con los artilugios más modernos generados por la técnica. Verne, la ciencia y el alma. Parecería que para Verne la ciencia fuera el supremo motor y la tecnología, ese saber que modela el mundo guiado por el pensamiento científico, el instrumento idóneo para construir una realidad de progreso y bienestar. Los náufragos de la isla misteriosa serían el ejemplo de semejante conjunción virtuosa, conjunción que, vistos los excesos de los tecnócratas,
no puede hoy dejar de parecernos ingenua. Y sin embargo, Julio Verne no es un ingenuo. En este aspecto al menos, y en una novela corta, Maese Zacarías nos lo demuestra. En este relato, un relojero enloquecido está dispuesto a condenar a su hija para lograr la perfección de sus artilugios, a cambio de la condenación de la muchacha y conseguir que sus máquinas funcionen para siempre. Es el diablo el que tienta a Maese Zacarías, y en su mente atribulada batallan no los cálculos ni las exactitudes del pensamiento científico, sino el bien en su lucha perpetua por contener la preponderancia del mal. Al final del relato, el relojero, el hombre de ciencia, ciego en su deseo de controlar el mundo, perece y su obra se pierde. Esos maravillosos relojes terminan por pararse todos y quedar convertidos en bellas e inútiles piezas casi de orfebrería. Es decir, dejan de ser máquinas útiles para transformarse en joyas sin otra utilidad que su belleza. Para Verne, lo vemos, la ciencia o tenía alma o era un artificio vistoso pero inútil. Verne, la ciencia y el arte. Uno de los ejercicios divertidos que podemos desarrollar con la obra de Julio Verne es encontrar sus resonancias en otras obras posteriores y amadas. Me pasa con La invención de Morel, esa novela breve de Bioy Casares, de la que Borges dijo que es una obra perfecta. En ella, un aparato proyecta en todos los rincones de una isla desierta los hologramas de una comunidad de jóvenes que viven así, en esas imágenes tridimensionales, una historia de levedad y belleza liberada por esa máquina prodigiosa de las injurias del tiempo y de los avatares oscuros del corazón que terminan siempre por avinagrar las alianzas y disgregar a las gentes. En otra novela corta, Julio Verne toca el mismo tema y con los mismos instrumentos. En el castillo de los Cárpatos, un científico enamorado conserva artificialmente el canto y la imagen de su amada, una soprano de fama ya desaparecida. Y en esas soledades yermas de los Cárpatos, esa, la última cordillera de Europa, se solaza en su dolor, recuperándola en un escenario de luz y de colores gracias a unos cilindros de cristal en los que esa silueta y esa voz preciosa permanecerán por siempre si la desgracia no se ensaña una vez más con el amante y los destruye. A la larga, parece decirnos Julio Verne, la ciencia servirá solo si es capaz de preservar el corazón, de salvar de la decadencia y la muerte al arte y al amor. Muchas gracias. Qué lindo, ¿no? Muy bien. Qué lindo. Muy bien. ¿Está bien? Ya. Vamos a escuchar ahora la intervención de Francisco Proaño. Bueno, me siento un personaje de Verne con este aparato. Todos parecemos. Bueno, primero quiero felicitar y agradecer a Telefónica, a María Augusta, a Roque, a todos los que han hecho esta bellísima, breve pero bellísima y significativa exposición de Julio Verne, de su obra, de sus ilusiones y de un poco de su vida. Gracias a Diego por sus palabras, la propaganda que me has hecho, muy amable, gracias. Y bueno, me apena que no esté Santiago presente, pero bueno, en la voz de Susana pues hemos escuchado su interesantísima exposición. De alguna manera me releva de hablar del colonialismo de Verne, que él insiste en eso, pero de todas maneras, de alguna manera lo rozaré. Hacia 1952, Jorge Luis Borges, en un libro que se llama Otras Inquisiciones,
escribe un texto en el que compara a H.G. Wells, el gran escritor británico del siglo XIX, y Julio Verne. Y más bien su tono es un poco despreciativo hacia Julio Verne. Lo voy a leer para luego reivindicar a Julio Verne. Wells, dice Borges, antes de resignarse a especulador sociológico, fue un admirable narrador, un heredero de las brevedades de Swift y de Edgar Allan Poe. Julio Verne, un jornalero laborioso y risueño. Verne escribió para adolescentes, Wells para todas las edades del hombre. Hay otra diferencia, continúa Borges, ya denunciada alguna vez por el propio Wells. Las ficciones de Verne trafican en cosas probables, un buque submarino, un buque más extenso que los de 1872, el descubrimiento del Polo Sur, la fotografía parlante, la travesía de África en globo, los cráteres de un volcán apagado que dan al centro de la Tierra. Las de Wells son meras posibilidades, un hombre invisible, una flor que devora a un hombre, un huevo de cristal que refleja los acontecimientos de Marte, cuando no en cosas imposibles, un hombre que regresa del porvenir con una flor futura, un hombre que regresa de la otra vida con el corazón a la derecha porque lo han invertido íntegramente igual que en un espejo. En mi opinión, concluye Borges de este texto, la precedencia, léase la superioridad de las primeras novelas de Wells sobre las de Verne, La isla del Dr. Moreau, Verbigracia o El hombre invisible de Wells, se debe a una razón más profunda. No solo es ingenioso lo que refieren, es también simbólico de procesos que de algún modo son inherentes a todos los destinos humanos. Subrayo, este juicio Borges lo escribió en 1952 y seguramente mantuvo esa opinión hasta su muerte. Sin embargo, cabe señalar que pocos años después, en la década del 60, que fue una década revolucionaria en la que, sobre todo entre otras cosas, en el pensamiento, se cayeron mitos, se crearon otros y se revisaron muchas cosas, entre otras a Julio Verne. Apareció una corriente intelectual, sobre todo en Francia, de que reivindicaba la obra de Verne y encontraban otras connotaciones, tanto en el personaje como en sus novelas. Claro, Borges participa de esa primera impresión, muy válida desde luego, de que fue un escritor para jóvenes, para adolescentes, ese escritor que fascinó a nuestra niñez y a nuestra juventud durante muchos años, junto con Salgari, Stevenson y otros autores. De manera que se trata aquí de reivindicar a Verne y de conocer o reconocer o redescubrir aspectos de su personalidad, de su vida y sobre todo de lo más importante que fue de su obra. Podemos reconocer 3 Julios Vernes en su vida, quizás hay más. Una es el contador de historias extraordinarias, apasionantes, verdaderos viajes de aventuras en los cuales siempre hay una connotación que ya se ha señalado aquí por parte de Diego y por parte de Santiago Páez a través de Susana, en la que hay un núcleo central siempre que es la ciencia, los adelantos tecnológicos, que es aquel ejercicio humano que apasionaba y digamos concentraba el interés de Julio Verne, que era un hombre de vasta cultura, disciplinado, gran lector y que sobre todo seguía con mucha, digamos, totalmente los avances técnicos, tecnológicos y las intuiciones del siglo XIX, que además pues, es un siglo de gran florecimiento científico luego de la Revolución Industrial. La primera novela de Verne que citó Diego, escrita hacia 1859, como dijo él,
no fue aceptada por el editor que luego publicó casi toda la saga de sus obras. Hetzel se llamaba él. Decía que es una novela demasiado, como dijo Diego, pesimista, dijo Hetzel. Habla de la infelicidad y además de cosas improbables. Esta novela fue recién descubierta a fines del siglo XX por un bisnieto de Julio Verne, entre unos papeles extraviados, y fue publicada recién en 1994. Pero en esa novela están muchos de los prodigios que profetizó Verne. Por ejemplo, está el motor de explosión, está el fax, que le llama pantelégrafo, está, como decía Diego, una comunidad de comunicación mundial que se parece al Internet actual. Habla de un faro junto al Sena, que luego a fines de siglo sería la Torre Eiffel. Habla de algo también siniestro, la silla eléctrica. En esta novela aparece la silla eléctrica. Entonces hay muchas cosas. Habla de la luz eléctrica para París, cuando escribió esta novela eran solamente los faroles de gas en el París de la época. Tenemos entonces un primer Verne, el que, como decía, nos ha fascinado desde niños con los grandes viajes que emprenden sus personajes a través del planeta, en una suerte de redescubrimiento del mundo y en una época en la que culminan los grandes viajes de exploración. Ya cuando Verne escribe sus novelas, el mundo para el público, para la gente, para la humanidad, había ya cobrado la faz que conocemos ahora, más o menos. En este sentido, me ha impresionado mucho el mapa que está en la exposición sobre los viajes de las novelas, de los grandes viajes de los personajes de Julio Verne. Esta novela, que no fue publicada, París en el siglo XX, es el punto de partida de lo que se llama la serie de los viajes extraordinarios de Verne, que creo que son más de 40 novelas o 60 novelas, casi todas publicadas por este editor Hetzel. Como decía, razonablemente, muchos biógrafos de Verne han dicho que Verne realmente no era un profeta, sino más bien un hombre imaginativo que seguía con cuidado, con acuciosidad las invenciones de su época, los descubrimientos, los procesos científicos, y en base a ellos, pues, preveía lo que iba a hacer. Eso, digamos, no le quita ningún mérito a Verne. Primero porque yo no sé si ustedes conocen lo que dicen algunos, la verdadera historia del descubrimiento de América de Cristóbal Colón. Dicen que Colón logró en una isla de las Azores, con un náufrago portugués, hacerse de un mapa donde estaba ya dicho lo que podía ser unas islas al otro lado del Atlántico. Era un documento secreto de los reyes de Portugal, pero parece que Colón lo tomó y con ayuda de los reyes de España emprendió su viaje, no hacia la nada, sino él sabía perfectamente, dicen, que ya había unas tierras al otro lado del Atlántico. Eso vuelve más impresionante, me parece a mí, la gesta de Colón, como vuelve también impresionante la obra de Julio Verne, que interpretó de manera lúcida y premonitoria los adelantos que se iban dando en su época, ¿no? Pero de todas maneras no pueden dejar de impresionarnos algo que está en exposición, como él, en su novela Viaje a la Luna, hace que el cohete que lleva a los exploradores salga de un sitio muy cercano al Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy, de donde los norteamericanos lanzaban en el siglo XX sus naves de exploración. Y algo más impresionante, cuando regresa la nave de la Luna, que desciende creo que en el Pacífico, en la novela de Verne llega a 4 kilómetros de donde amarizó el módulo Columbia de la misión Apolo. De manera que eso es impresionante, ¿no? No creo que los norteamericanos hayan seguido el guión de Verne para hacer eso, ¿no? Un segundo Verne es aquel que, por ahí algún biógrafo dice, bajo su apariencia de ciudadano tranquilo y laborioso,
un honorable burgués del Segundo Imperio y la Tercera República Francesa, encerraba a un hombre lleno de extrañas obsesiones y de turbulenta vida familiar. Primero, en su juventud tuvo graves diferencias con su padre. Su padre quería que él sea un hombre honorable, es decir, un abogado, un profesional, un escritor. Nadie cree que sea honorable al inventar cosas, ¿no? Eso nos pasa, ¿no? Luego se casó con una viuda, tuvo una vida tranquila, pero era un misógino, ¿no? Parece que no se llevaba muy bien con su esposa durante muchos años, no la determinaba, cuando hacía viajes no le contaba que había hecho ese viaje, en fin. Con su hijo Miguel, creo que su único hijo, resultó un personaje muy difícil para Verne. Así como él había sido un dolor de cabeza para su padre, su hijo fue un dolor de cabeza para él. En 1886 se da un episodio muy oscuro. Un sobrino muy querido de Julio Verne le dispara y le llega la bala en la pierna que le dejó cojo por los años siguientes. Nunca se explicó qué pasó, porque el propio Verne y la familia echaron tierra sobre ese episodio. Pero sobre todo, al final de su vida, hacia finales del siglo XIX, Verne, que había sido pues este risueño buscador de descubrimientos, que nos había llevado a tantas aventuras, comienza a volverse un poco sombrío. Y no solo por sus problemas familiares, sino que también se da cuenta de que la ciencia, que había servido pues, en su imaginación para las utopías optimistas que reescribe en sus libros, se vuelve también un instrumento, primero, para que las grandes empresas industriales explotaran a los trabajadores. También se vuelve la ciencia un instrumento para los descubrimientos, digamos, para los avances bélicos, es decir, una industria para la guerra. Y es la época en la que el imperialismo, digamos, aparece ya, y el colonialismo, digamos, las grandes potencias coloniales dominan el mundo, y no solo eso, sino que hay una competencia tremenda por nuevos territorios, por rutas de comercio entre las grandes potencias, que desembocaría luego en algo que Verne ya no vio, la Primera Guerra Mundial, que fue una de las grandes catástrofes humanitarias de la historia, ¿no? Entonces, Verne se vuelve sombrío y escribe algunas novelas que ya no son utopías, sino distopías, es decir, ese tipo de, esa vertiente literaria, sobre todo que florece en el siglo XX, que habla de un futuro sombrío, basado en los síntomas, asimismo, inquietantes del presente. Por ejemplo, en 1879 escribe una novela que se llama Los 500 millones de Labegún. Se trata de una herencia que reciben dos científicos. El uno hace una obra humanitaria, el otro, un tal Schulz, hace una ciudad en la que la industria bélica es lo primordial, oprime a los trabajadores, es una sociedad estratificada, una sociedad inhumana, cruel, y Schulz se parece mucho a quien fue después el dictador de la Alemania nazi, Hitler. Muchos dijeron cuando se lee esta novela, esto es una ridiculez. No sabían que 10 años después, de 1889, nacía Hitler, y esta novela se parece mucho al régimen nazi. También tiene otras distopías, ¿no? Novelas que son, por ejemplo, La Misión Barza, donde también él imagina una sociedad como el nazismo, pero totalitaria, que puede parecerse también al stalinismo de la Unión Soviética en el siglo XX, ¿no? Escribe la isla flotante, no me acuerdo bien el nombre, en la que habla del capitalismo norteamericano. Un grupo de millonarios viven en esa isla, gozando de todos los bienes que pueden, mientras fuera de ellos hay miseria, y es una sociedad y es una novela que habla del consumo y de la vaciedad del consumo, ¿no? Otra novela, La Isla Hélice, otra novela, Ante la Bandera, en la que ya prefigura él las armas de destrucción masiva, los misiles, la bomba atómica,
y lo pone como en Norteamérica, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama la novela? El pequeño Adán, o el eterno Adán. Es una novela que él imagina dentro de 30 siglos, que hay todas las comodidades, pero de pronto un científico descubre un manuscrito del siglo XX, donde se describe cómo, a causa de una serie de factores, la humanidad ha retrocedido, y que en cualquier momento puede retroceder a la época de las cavernas, y que eso es un peligro latente incluso en esa supercivilización que es en el año 3000 o algo así. Entonces todas estas son manifestaciones de un Julio Verne que un poco se arrepiente de su optimismo anterior, y más bien llama la atención sobre la posibilidad de una humanidad que puede llevar su propia destrucción o puede llevar a regímenes antihumanos basados en la ciencia. En la época de Verne, cuando escribe Los 500 millones de Labegún, ya existían las industrias Krupp, que luego fueron pues un brazo industrial de la Alemania nazi. También hay otro aspecto de Verne que se redescubre después, que son, digamos, y eso es por ciertos datos de la vida de Verne. Parece que él pertenecía a ciertas sociedades secretas, como la Sociedad de la Niebla, los Rosacruces. En sus novelas utiliza muchas veces simbologías de estas sociedades secretas. Cuando se refiere a personajes reales, los pone los nombres como anagramas, como criptogramas, que era una manera también de ocultar a los personajes reales, pero que sigue, digamos, ciertos usos y rituales de estas sociedades secretas. Tanto que una novela importantísima de él, que es El viaje al centro de la Tierra, según estos estudiosos, esta nueva escuela crítica de Verne que aparece en los años 60, sería un viaje iniciático parecido a los rituales de las sociedades secretas. Y efectivamente el héroe, un joven Axel con su tío, un sabio, que emprenden este viaje al centro de la Tierra, es un viaje en el que él pasa todas las pruebas para luego salir por el Stromboli, por el volcán, convertido en otro ser, un ser que ha descubierto la sabiduría, un ser que ha fortalecido su identidad a través de este viaje iniciático, que es un viaje de aventuras, un viaje de intuición científica, pero también podría ser un viaje iniciático. Eso refleja también aspectos desconocidos, no siempre conocidos, de la personalidad de Julio Verne. También habría que decir algo, ¿no? Decía Diego, que a Verne no se le ubica como un verdadero artista. O sea, claro, Welles era mucho más artista que Verne. Verne tiene un lenguaje más bien denotativo, directo, cuenta la aventura, pero no es tan cierto. Foucault, que es un gran pensador francés, habla del estilo de Verne. Dice que si uno lee las novelas de Verne, encuentra que hay muchas voces narrativas. Hay los personajes que hablan o dialogan, pero hay unas voces narrativas, narradores, que describen el ambiente, describen el descubrimiento y luego contradicen lo verosímil que podría ser eso. Es decir, descubre que en Verne, así como Bakhtin hablaba de Dostoyevsky, de la novela polifónica, en Verne hay también una polifonía de voces, o sea que hay una técnica literaria interesante que hace que sea también una especie de precursor de muchas experiencias literarias en el siglo XX. De manera que Verne, al que amamos por sus novelas, también fue un hombre, por ahí hablaban de que era un revolucionario subterráneo, que políticamente, por ejemplo, su novela Matías Sándor, es un héroe que se rebela contra el imperio austrohúngaro y lucha por la libertad. Parece que Verne tenía simpatías por esos revolucionarios, era un filo revolucionario. Era antiimperialista. El capitán Nemo de los 20.000 leguas de viaje submarino se proponía liberar a los pobres de la tierra, pero paradójicamente, como bien dice Santiago, tenía también una mentalidad colonialista, era misógino e incluso racista en
ciertos momentos. Es un hombre contradictorio, pero no por eso deja de ser un hombre, un escritor extraordinario. Yo creo que, bueno, solamente unas 3 cosas más para no alargarme mucho. Primero, yo quiero echar lanzas, porque yo sé que la exposición viene montada en parte desde España, pero hubiera querido que entre los experimentos de los submarinos que están en el siglo XIX estuviera un ecuatoriano, José Rodríguez Lavandera, que en septiembre, un caluroso día de septiembre de 1838, se sumergió en un pequeño submarino de su invención, hecho de madera y betún, en el río Guayas. Le calificó a este pequeño submarino de hipopótamo. Claro que tuvo que salir enseguida, pero fue un experimento de submarino. Qué belleza, ¿no? Y Lavandera fue además un inventor, hacía pianos que sonaban de una manera rara, hacía juguetes, de manera que sí habría sido bueno que estuviera en esa lista de las aproximaciones a la invasión del submarino, ¿no? También Verne es un precursor sin duda de la ciencia ficción, que en el Ecuador tiene ya autores reconocidos como Santiago Páez, que no pudo venir ahora, Fernando Naranjo, Adolfo Macías, Leonardo Will, Ney Yepes, Jorge Daniel Santibáñez, Jorge Valentín Miño, y también autores que han incursionado en la ciencia ficción como Audón Ubidia o Carlos Béjar Portilla. Hay ensayos también ecuatorianos, como por ejemplo de Edwin Buendía, un ensayo sobre la ciencia ficción en el Ecuador, que se titula Si alguna vez llegamos a las estrellas. Ernesto Praño Vinuesa, un hijo mío, publicó un dossier muy ilustrativo en la revista imaginaria del Consejo Provincial sobre la ciencia ficción, y de ahí sacado yo estos datos sobre Rodríguez Lavandera, este inventor ecuatoriano del siglo XIX. Creo que Verne, yo le había contado a Diego que en Loja, en una librería pequeña, me habían dicho que el autor más vendido siempre es Julio Verne, y aquí también, de manera que Verne tiene para mucho tiempo, y más aún si se le considera desde estas diversas aristas, no solo el novelista de aventuras, sino este novelista también que predijo cosas tremendas que pasaron después o que pueden pasar. Creo que fue en la literatura moderna uno de los pocos inventores de mitos. Tiene Verne, tenemos a Wells, tenemos a Borges, García Márquez, Kafka, pero Lovecraft, pero creo que muy pocos han inventado una nueva mitología como lo hizo Julio Verne. Frente a lo dicho por Borges, y más allá de ello, la figura de Verne cobra una extraordinaria dimensión que en las últimas décadas del siglo XX y también hoy, en estos primeros años del siglo XXI, sobre todo a la luz del cumplimiento de sus geniales intuiciones, seguirá estando presente en nuestro imaginario. Lo prueba esta magnífica exposición que nos ha deleitado a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, hemos escuchado ya los dos trabajos. El uno, el de Santiago Páez, partió de un análisis ideológico, ¿no? Buscando las aristas colonialistas, imperialistas de Verne, ¿no? Aquel ejemplo tan sintomático de el chino que parecía tan hermoso como un europeo, pues era una señal, un pequeño indicio, pues, pero de esta postura, ¿no? Claro, y luego Santiago Páez se desmontó de esta perspectiva de análisis y desde la emoción de un personaje de Karl May o de los personajes que emocionaron sus lecturas juveniles, los personajes de Verne como el Capitán Nemo y otros, que emocionaron sus lecturas, entusiasmaron sus lecturas juveniles. Desde ahí hace un análisis importante, cómo la tecnología es para Verne esta especie de dador de maravillas, de dador mágico, pero detrás de la tecnología está la ciencia como como la gran inspiración, el gran trasfondo de ella, y esa ciencia se veía poderosa pues en el siglo, en sus avances
en el siglo que vivió Verne, ¿no? Desde 1828 hasta 1905, ¿no? Y finalmente, pues, ha hecho una consideración importantísima de la trascendencia humanista de Verne, ¿no? La ciencia, sin alma, no es simplemente un artificio, y la ciencia debe sostener la vida, hacer mejor la belleza, el arte, es decir, hacer mejor a los seres humanos, ¿no? En la exposición de Francisco tan sugestiva hemos visto pues estos varios Vernes que nos ha mencionado, el Verne de la aventura, pero también el Verne pesimista, del novelista distópico, y yo quisiera, antes de, digamos, solo para romper el hielo y pedir a los quienes están aquí sus intervenciones, sus comentarios, sus preguntas, empezar por una, ¿no? Solo para romper el hielo, Bueno. que es la siguiente. Francisco nos ha hablado de cómo Verne tiene una serie de elementos que Foucault los ha destacado, estrictamente literarios, diríamos, de aporte a la literatura, como el perspectivismo, las voces narrativas que cambian. Hay una serie de elementos, pues, no se mantiene la perspectiva tradicional del narrador omnisciente intermediario de la novela del siglo XIX, pero si no hay una ruptura de eso, ¿no? Un narrador protagonista, cartas, etcétera, en esas novelas. Y también nos ha mencionado un poco de paso como en la repercusión de Verne en la literatura de ciencia ficción, y ha mencionado algunos nombres de escritores ecuatorianos, y entre otros a Páez. Entonces mi primera pregunta es si ya no desde la experiencia de los otros, sino desde su propia experiencia le debe algo a Verne. Hay en esta novela que a mí me entusiasma tanto, el Tratado del Amor Clandestino, con un espíritu absolutamente distinto, pero hay una aventura. Supongo que a Julio Verne le hubiese encantado estar en los Llanganati, ¿no? Que es el espacio de aventura. Hay también la búsqueda de un tesoro, etcétera. Sí. Hay elementos de aventura, por supuesto, con un significado extremadamente distinto y complejo. Entonces quisiera empezar por eso y luego, Susana. Sí, permítanme un instante por eso de romper el hielo, porque quiero contarles con mucha vergüenza que yo jamás he leído a Julio Verne. He oído hablar mucho de él a los primos. En mi época, hace ya algunos años, las niñas no leíamos libros de aventuras. No recuerdo yo recuerdo a mi hermano, a mis primos varones, ellos sí leían. A nosotras ni siquiera parecía que nos atrajeran. A mí particularmente nunca me atrajeron los libros de aventuras. Me parecían como falsos, como es una locura, y tengo pena de no haber tenido esta maravillosa experiencia, pero no la he tenido. Yo no sé si fue una especie de, digamos, sí, como de este tipo de lecturas para los varones y este tipo de lecturas más románticas, más suaves, yo me acuerdo de la Condesa de Segur, me acuerdo de unos libros de una editorial española que se llamaba Escelicer, que era muy católica. Me acuerdo de libros lindos también, de libros bellos, me acuerdo de Mujercitas, me acuerdo de Louise May Alcott, pero jamás se me habría ocurrido coger un libro de Julio Verne y leerlo. No sé qué piensan ustedes de este horror. Si me compadezcan, yo sí me compadezco a mí misma. Me da pena no haberme dado esta oportunidad. Tal vez yo misma me cerraba a esto, ¿no? Bueno, sí, bueno, primero comentando lo de Susana, ¿no? Realmente es un horror. No, realmente refleja una época patriarcal, ¿no? En la que se ve que las muchachas se les orientaba hacia otro tipo de lecturas, ¿no? Y el varón hacia otras.
¿no? Bueno, leíamos Claro. Dumas, leíamos... Pero, por ejemplo, Alejandro Dumas, claro. leíamos a También, Alejandro sí. Dumas, leíamos esas novelas, leíamos a Dostoyevsky, por ejemplo, sin entender nada, pero Claro. leíamos, pero Julio Verne jamás. ¡Qué barbaridad! Pero Bueno, ahí hay Bueno, algo, sí. Francisco, que me parece lo que yo decía de Verne. Verne es hijo de su tiempo, entonces no nos debe admirar que haya prejuicios racistas Claro. que hay, como por ejemplo, ¿no? Y también en este caso las lecturas de las niñas y de los niños pues reflejan el tiempo, ¿no? También el tipo de juguetes, el tipo de actividades para las niñas, el tipo de colores, que hasta hay una policromía para las niñas y otra para los niños, ¿no? Entonces son elementos del tiempo. Claro. Bueno, contestando a tu pregunta antes de quedar al público, bueno, sí he ensayado en algunos relatos cosas un poquito, no tanto científicas, sino fantasiosas, fantásticas, más bien siguiendo a Cortázar, ¿no? Que en la realidad irrumpe a veces lo fantástico para explicarse un poco mejor la realidad. Pero por ahí sí tengo un cuento que a lo mejor es distópico, que se llama Seres de rostro cruel. Empieza con un personaje que está con un psiquiatra, pero esto es en un planeta avanzadísimo. Y él está enfermo, traumatizado, digamos, porque en una expedición han llegado a un planeta, hablo en síntesis, ¿no? Ha llegado a un planeta bellísimo, con unos océanos, una vegetación maravillosa, pero con unos seres humanos ahí que han vivido toda su vida en guerras, opresiones, cosas terribles, y eso a este personaje que vive en una civilización totalmente avanzada y digna y honorable y bella, le traumatiza. Y al final dice, ¿dónde fue esta expedición? Dice, fue en algo que llaman el sistema solar, a 45 años de luz del plano galáctico, lo que ellos llaman el sistema solar, el tercer planeta, ¿no? Entonces se supone que le traumatizó la historia de la humanidad, tal como la hemos vivido. Eso para contestar tu pregunta. Bueno, está abierta, gracias Roque. Solo para que se quede más tranquila Susana, nosotros tampoco hemos leído Mujercitas. ¿qué dijo? Que tampoco leí. Que tampoco ha leído Mujercitas, para que te quedes tranquila. Es una belleza. Es un horror. Qué odioso. Aquí hay un gran lector de Verne, conversábamos con el amigo que está aquí, me impresionó, ¿no? Como 30 o 40 novelas de Verne que había leído. Sí, buenas noches, soy Hugo Echeverría, muchas gracias, felicitaciones por el evento. Quería preguntar a Francisco, ¿cuál es su opinión respecto de, en efecto, a Verne se lo califica como un escritor para adolescentes, pero ¿qué tan justa es esa calificación considerando lo que usted ha planteado en esta noche y en general considerando la obra de Julio Verne vista en su contexto y en su época? Sí, yo por eso decía que este juicio de Borges lo leí justamente en el afán de reivindicar a Julio Verne, ¿no? Claro, Borges es un escritor él decía una frase: yo no me enorgullezco de los libros que he escrito, sino de algunos libros que he leído. Es decir, era un lector de obras admirables, pero admiraba mucho admiraba a Robert Louis Stevenson. No tanto La Isla del Tesoro, sino los otros libros de misterio de Stevenson. Él decía, muchas horas felices de mi infancia las pasé con Stevenson, y según se ve también con Wells. Seguramente para él Verne era un escritor denotativo, de aventuras, interesante, pero que no le llegaba a él lo que él tal vez quería era unas especulaciones metafísicas profundas, como son las obras de él, de Borges, ¿no? Entonces por eso, y tal vez había pues esa crítica sobre Verne de considerarle un mero escritor de aventuras y de anticipaciones científicas a lo más. Pero luego, como decía, esta crítica que viene después redescubre y reconoce en Verne un escritor más problemático, mucho más interesante, con ideas políticas como en Matías Andor, con misterios como el del Castillo de los Cárpatos que habla Santiago Páez, ¿no? Hay una novela de Villiers de L'Isle-Adam, uno de los
simbolistas franceses, que le pone de personaje a Edison, y Edison en la novela construye una mujer cibernética, y en el Castillo de los Cárpatos Verne también imagina esta mujer artificial, ¿no? Y estas novelas iniciáticas y estas novelas distópicas hablan de un Verne que, si bien trabajaba inmensamente y en la ciencia era la gran panacea de su obra, era un escritor que realmente merece más atención que la que no le ha prestado Harold Bloom en su canon de la literatura mundial, ¿no? Yo también he visto en diccionarios de la literatura en la que hay autores las que dedican varias páginas a Verne, le dedican una media página enumerando las obras y nada más, ¿no? Por eso es que Verne, yo sí creo que no solo es un autor que es para niños, para jóvenes, ese es un gran mérito de él, pero también es un autor que se lo puede leer desde otras perspectivas. De alguna forma, en la comparación que nos leyó Francisco, había entre Wells y Verne había una explicación, porque Borges decía, Verne es para jóvenes y Wells es para todas las edades, tratando de entender el por qué lo dice esto, porque a ratos es como si esa aparente sencillez de Verne le hiciera como lamentar un mayor espesor de complejidad en la temática, en los simbolismos, en los mitos, aunque los hay, y Francisco muy bien los ha destacado. Y yo quisiera solo hacer una pequeña observación sobre lo que dijo Borges. Borges se refirió como un valor de Wells, diferenciándolo de Verne, al tema del hombre invisible. Y ese tema aparece en una novela de Verne, de Julio Verne, y yo les decía cuando visité por primera vez la exposición, era lo único que lamentaba que no había aquí, que era El secreto de Wilhelm Stories. Es una novela que yo tengo de mi lectura juvenil. Cuando yo hice mi primera comunión me regalaron un libro del secreto de Wilhelm Stories, y siempre he quedado con la ilusión de que me den la fórmula del hombre invisible, que tomé una pócimis, me parecía maravilloso, ¿no? Esa es la única anticipación que todavía no se ha cumplido, pero todavía tengo esperanza de verlo o de no verlo. Bueno, Diego Iturralde y luego Verónica Jardín, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Yo creo haber leído Verne muy chico, porque hice la primera comunión cuando era niño, no cuando era joven como el Diego, no en los años juveniles, sino en la infancia. Y leí, ahora que veo toda la lista de su literatura y de sus viajes, me doy cuenta que leí poco, pero yo le creí a Verne. Ahora que lo reflexiono, y en la estantería de los libros no supe dónde ponerle, porque no cabía con la literatura, con lo que mis hermanos mayores ya leían como literatura, no cabía ver, no era literatura, era una cosa en la que había que creer, una especie de ciencia, ¿no? para uno muy chico, y sobre todo cuando después ya fui a la secundaria, y los mismos profesores que tuvieron ustedes, tuve yo, nos hicieron leer a Thomas Mann, hicieron leer El paraíso perdido de John Milton, lo que sea, pero Verne nunca. Entonces, en mi estantería, en la parte de literatura, se fue llenando de estas cosas, y siempre los de Verne y algunos otros no tenían un puesto, y no siempre sabía si estaban en la parte de encima o en la parte de abajo. Es mucho más adelante, con mi interés en la antropología y en la etnografía, que vuelvo a leer Los viajeros desde la colonia y del descubrimiento. Ahí es donde cabe ver, ¿no? Junto a las relaciones de Indias, de los viajes Magallanes, este tipo de cosas. Y solo ahora que les oigo a ustedes me vuelvo a dar cuenta que podría ser literatura, que Verne podría ser literatura. Era otra cosa, era una especie de científico, ¿no? Una especie de
alguien en cuyas narrativas había que creer, y con quien viajar, y con quien darse la vuelta al mundo y conocer mundos nuevos, como lo he hecho con los que han escrito para mi profesión sobre la África o sobre la India. Tengo esa idea y les agradezco traerme a la memoria ese Verne que nunca los profesores de literatura me lo presentaron como un literato. Muy bien, muchas gracias. Verónica. Bueno, justamente quería hacer una observación con respecto a esto de que la obra de Verne ha sufrido una cierta discriminación como literatura, precisamente porque para mí corresponde a dos vertientes de subliteratura, y tal vez de ahí también los criterios de Borges o de Harold Bloom, que nos dicen que la obra de Verne es cuestionable. Y es que él hace ciencia ficción, que siempre ha sido entendida como un subgénero, y es uno de los pioneros, pienso yo, en el siglo XIX, en escribir explícitamente para jóvenes. Esto de la literatura infantil y juvenil que se habla hoy en día. Entonces, siempre me parece que estos dos subgéneros han sido vistos como literaturas menores. Y creo que por ahí pasa también esto de que no se ha tomado con seriedad a la obra de Verne. Y ahora le digo también otra cosa a Susana. La obra de Verne, al entrar dentro de esta categoría de literatura infantil y juvenil, entra también en esta nueva dinámica de un mercado al que vender obras para jóvenes y para niños. Y si ustedes se fijan, el día de hoy, incluso tenemos libros en las editoriales, por ejemplo, libros que sacan para niñas con tapa rosada y libros para niños. Esto es algo que se mantiene el día de hoy. Si ustedes, seguramente los niños que están aquí conocen muy bien el diario de Greg, por ejemplo, y para las niñas no es del diario de Greg, es del diario de Nicky. Entonces, esta división me parece muy interesante y me parece que empieza con Julio Verne, pero me parece que también se mantiene hasta el día de hoy por entrar dentro de esto, de un mercado también de consumo de cierto tipo de literatura. Eso. Muy bien. Roque Iturralde. ¿Cierto? Sí, bueno, yo solo en este plan de tranquilizar a las dudas para mi querido amigo Hugo Echeverría, no deberías preocuparte de lo que Borges dice sobre Verne. Te quiero contar que Borges dijo sobre García Lorca que cuando le preguntaron qué pensaba, dijo, es un andaluz profesional. Borges es Bueno, cruel. yo quería decir algo. Bueno, primero confieso que en la biblioteca de mi casa los libros de Verne están en la parte para jóvenes, lo cual reconozco que tengo un sentimiento de culpa, porque así ha sido, ¿no? Así ha sido. Porque además era muy leído por los jóvenes y, como decía yo, nos ha hecho felices cuando éramos jóvenes. También, abundando en la pregunta y en esto de Borges, tal vez la clave de este juicio de Borges está en que, por ejemplo, El hombre invisible de Wells, si tú le lees, no solo es la aventura de un hombre que se vuelve invisible por una cuestión de un experimento científico, sino que se vuelve una metáfora. El hombre invisible, por ejemplo, no puede dormir porque la luz está invisible, atraviesa sus párpados. Y entonces es una especie de metáfora de la condición humana a veces. Entonces, a eso, por ejemplo, no suele llegar Verne, pero sí llega Wells, ¿no? Entonces, tal vez en ese punto está esa diferencia entre este juicio sobre Wells y sobre Verne, y tal vez la diferencia entre que Wells a lo mejor ya no está mucho en la sección juvenil, sino en la literatura, y Verne sí. Claro que eso, gracias a esta vertiente crítica que reivindica a Verne, va modificándose. Pero quizás expliquen eso, ¿no? Wells, como dice, como Diego recogía, escribe para todas las edades del hombre. Verne, en el juicio muy reduccionista de Borges, escribe solo para juventud.
pero sin duda alguna, pues muchas de sus obras o personajes o situaciones son verdaderas incursiones también en la condición humana, ¿no? Acá, y luego Gabriel. Buenas noches. Hace un tiempo traté de resolver un misterio, si se dice habría, si se dice hubiera, si se dice hubiese. Acudí al internet, a la ¿Está diciendo Academia algo para mí? Española de la Lengua, y luego de una lectura concienzuda les confieso que no entendí hostia. ¿Lectura de qué? Vine con miedo cuando me invitaron, porque me esperaba alguna descripción súper académica de la literatura de Julio Verne, y quiero agradecerles porque ha sido una de las charlas más entretenidas que he asistido en los últimos tiempos. Verne fue para mí el iniciador de una afición casi enfermiza por la lectura. Recuerdo que a mis 12 años reunía plata para tomar el bus, irme al Palacio Arzobispal a una librería que no me acuerdo cómo se llamaba, y compraba ahí los libros de Verne que costaban 6 sucres. No era católico. Bueno. Verne fue para mí un iniciador del amor a la literatura. Y calificar la literatura, la calidad literaria de Verne, me parece un poco pretencioso cuando se le quiere poner como un autor así nomás, que escribía bonito para los jóvenes. Yo creo que el valor de lo que uno lee está en el lector, no en el libro. Yo puedo tomar el Corán y utilizarlo como una herramienta para una vida superior, pero también puedo tomar el Corán y matar 200 personas. Es decir, ¿el Corán es bueno o el Corán es malo? No, el lector fue el que hizo ese libro malo o lo hizo bueno. Y con eso nada más. Y una última cosa para Diego Araujo, tengo París en el siglo XX, así que encantado de la vida puedo prestar este libro. Muchas gracias. María Caridad. Y acá Gabriel. Una pregunta corta, porque para mí el comentario de Borges me hizo pensar que uno de los méritos de Verne que todos reconocen es como el carácter premonitorio, su capacidad de prever el futuro, que nosotros desde el futuro valoramos, ¿no? Si hubiésemos llegado a otro futuro, tal vez lo hubiésemos valorado como imaginación. Entonces, un poco esta dualidad o esta divergencia entre la intuición y la imaginación, ¿no? Y un poco Borges tal vez era esa intuición la que él desmeritaba a favor de la imaginación, un poco la intuición como algo limitado que conduce a la verdad y la imaginación como algo sin límites, ¿no? Y tal vez es el rigor, digamos, del positivismo, de sus lecturas científicas, el que le obliga a él como escritor a optar por la intuición, ¿no? Y me pregunto si hay alguien que ha estudiado solo la parte de su literatura que es imaginación, donde no acertó, o sea, esa parte imaginativa, revalorarla. No sé, un poco porque veo esa divergencia, la intuición es un valor dentro de la ciencia, la imaginación es un valor dentro del arte, de la creatividad, de la literatura. No siempre caminan en la misma dirección, aunque muchas veces se necesitan la una con la otra, ¿no? Pero no sé si valorar la parte puramente imaginativa, donde no acertó a la realidad, donde solo soñó, o sea, ¿qué se sabe de todo eso, no? A ver, la respuesta acá dice. Vamos y con eso y alguna respuesta de Francisco de Susana cerramos, no porque sé si hay nos estamos alargando de los 80 minutos. No sé si hay un estudio de la parte de imaginación que la trate solo como imaginación, pero sí hay estudios en la parte que se supone que no acertó, de un montón de gente que está pensando en qué momento va a acertar. Entonces hay toda una serie de estudiosos que toman a Julio Verne como un verdadero Nostradamus y que dicen, si estadísticamente acertó en tantas cosas, en estas cosas que no acertó, lo toman como que no es cierto. Simplemente están pensando en qué momento va a acertar y no consideran que se haya equivocado, lo consideran como un verdadero profeta. Entonces, no hay estudios que te digan
bueno, no conozco de estudios que te digan solamente la parte de imaginación, pero sí hay estudios en los que dicen esta parte que está considerada ahora como imaginación, ¿en qué momento va a acertar? Y claro, por ahí tienen algunas teorías un poco descabelladas, pero lo consideran como un profeta, como un verdadero Nostradamus. Muy bien, si hay alguna observación más. Bueno, no solo quería decir que es muy interesante lo que tú dices, pero sí, yo creo que tanto la intuición como la imaginación son partes no solo de la ciencia, sino también del arte y de la literatura, ¿no? Entonces tenemos un Verne muy intuitivo, porque él estudiaba lo que pasaba, se informaba de lo que pasaba en los avances de la tecnología en su época, pero eso le daba pábulo para su imaginación, su imaginar, y también desarrollaba la intuición, pues decía, esto que va por ahí puede ser que se produzca en unos años así. Y ahí vienen los que hablan de que acertó o no acertó, eso no interesa, lo que interesa sobre todo es su obra misma, ¿no? Entonces, son elementos que son tanto del arte como también seguramente del científico que imagina y luego plasma en la realidad esa intuición que tuvo, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias a Telefónica por la hospitalidad en esta noche y la participación tan cordial de ustedes. Y yo quedo con la oferta del libro y digamos como pago le ofrezco una explicación muy cordial de cuándo utilizar el hubiera y el habría. Muchas gracias a todos por asistir y acompañarnos y a ustedes. Excelente y bueno, siempre son bienvenidos. Esta es su casa cuando quieran hacer lo que quieran hacer. Y ahora los invitamos a un refrigerio y un cafecito que tenemos preparados para ustedes después de esto. Muy buenas noches. Oye, Tienen que